Buen día, compañeros maestrandos y licenciado Edgar Cruz. Es un gusto para el grupo número 3 presentar el desarrollo de la NIC 16 que trata acerca de los arrendamientos. De acuerdo al objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento, para la medición, la presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que representen fielmente esas transacciones. Esta información proporciona una base sólida a los usuarios que tienen el acceso a los estados financieros para que puedan evaluar el efecto de los arrendamientos en la situación financiera de la entidad y los flujos de efectivo de la misma. De acuerdo al alcance de esta norma, podemos mencionar que una entidad aplicará esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso en un subarrendamiento, excepto en los siguientes casos. Acuerdos de arrendamientos para la exploración o uso de minerales, entiéndase petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41. Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIC 12. Licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIC 15. Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén dentro del alcance de la NIC 38. Para las exenciones al reconocimiento, un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 a 49, arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. Si un arrendatario opta por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 a 49 a los arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor, el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamientos asociados con los arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento o según otra base sistemática. Si un arrendatario contabiliza los arrendamientos a corto plazo, aplicando el párrafo 6, considerará el arrendamiento como un arrendamiento nuevo. A efectos de esta norma, sí, hay una modificación del arrendamiento y se ha producido un cambio en el plazo del arrendamiento. Bien, continuando con la exposición de la NIC 16, nos encontramos en su párrafo 10, identificación de un arrendamiento. Al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Y la norma nos indica que un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho de controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. También la norma nos indica que el periodo de tiempo puede describirse en términos de la cantidad de uso de un activo identificado. También la norma establece que una entidad evaluará nuevamente si un contrato es o contiene un arrendamiento solo si cambian los términos y condiciones del contrato. También la norma establece la separación de componentes de un contrato. Para un contrato que es o contiene un arrendamiento, una entidad contabilizará cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato que no sustituyen a un arrendamiento. También la norma establece el plazo del arrendamiento. El periodo cubierto por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con certeza razonable esta opción. Y B, los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento que no va a ejercer con razonable certeza esta opción. Arrendatario. Un arrendatario reconocerá en un arrendamiento un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. En la medición inicial del activo por derecho de uso, un arrendatario medirá el activo al costo. El costo del activo por derecho de uso va a comprender el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados, menos los incentivos
de arrendamientos recibidos. Un ejemplo de un incentivo sería la comisión que se le paga a un agente inmobiliario por parte del arrendatario y que el arrendador decide reembolsárselo al arrendatario. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendamiento y una estimación de los costos en los que puede incurrir un arrendatario si desea desmantelar o eliminar el activo subyacente. En la medición inicial del pasivo por arrendamiento, un arrendatario va a medir el pasivo a valor presente. Los pagos los descontará utilizando la tasa de interés implícita y si no puede determinarla fácilmente, utilizará la tasa incremental por préstamos por ejemplo, que una entidad financiera le otorgaría al arrendatario si éste decidiera realizar un préstamo para comprar el activo que va a arrendar. En la medición posterior, el activo por derecho de uso se medirá por medio del modelo del costo, es decir, que el activo se va a medir al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor y ajustando los importes por una nueva medición del pasivo por arrendamiento. En la medición posterior del pasivo por arrendamiento, el arrendatario medirá el pasivo incrementando el importe en libras para reflejar el interés, reduciendo el importe en libras para reflejar los pagos realizados y midiendo nuevamente el importe en libras para reflejar las nuevas mediciones. Esto lo puede hacer a través de una tabla. El arrendatario presentará en sus estados financieros, en su situación financiera, activos y pasivos separados de otros activos y pasivos que sean superiores a 12 meses. No se requiere que una entidad presente activos o pasivos a corto plazo o de bajo costo. En su lugar los pueden reconocer en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral como un gasto. En el estado de resultado del periodo y otro resultado integral, reconocerá el gasto por interés y el cargo por la depreciación acumulada del activo por derecho de uso. En el estado de flujos de efectivo, reflejará pagos en efectivo por parte del pasivo, pagos en efectivo por parte de los intereses y pagos por arrendamiento a corto plazo. Continuando con la NIF 16, vamos a hablar sobre la clasificación de los arrendamientos desde la perspectiva del arrendador. El arrendamiento financiero es aquel que transfiere todos los riesgos y todas las ventajas inherentes de una propiedad de un activo subyacente. Asimismo, el arrendamiento operativo es aquel arrendamiento que no transfiere todos los riesgos y las ventajas inherentes de una propiedad de un activo subyacente. Asimismo, la diferencia de estos dos es de que uno sí transfiere y el otro no transfiere. También un arrendamiento operativo, un arrendamiento financiero depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Arrendamiento financiero transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. Asimismo, tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se espera que sea suficiente inferior al valor razonable. El plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de vida económico del activo subyacente. El reconocimiento de un arrendamiento financiero y medición tiene su reconocimiento inicial, costos directos, asimismo medición inicial de los pagos por arrendamiento, incluidos la inversión neta en el arrendamiento, arrendadores que a la vez son fabricantes o distribuidores de los bienes que ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar o alquilar un activo. Asimismo, aplican a veces a tasas de intereses artificialmente bajas con tal de atraer más clientes. Medición posterior. Ingresos financieros a largo plazo sobre una base sistemática y racional, modificaciones de arrendamiento, contabilizará como arrendamiento separado. Continuando, vamos a hablar sobre el arrendamiento operativo. También tiene su reconocimiento y medición inicial, sus modificaciones, los cuales son contabilizados como arrendamiento operativo desde la fecha de vigencia de la modificación y la presentación, pues un arrendador presentará los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en un estado de situación financiera según su naturaleza.
Información a revelar. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar, junto con la información proporcionada en el estado de situación financiera, estado de resultados del periodo y estado de flujos de efectivo, de una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa. Para arrendamientos financieros, el resultado de las ventas, los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento, el ingreso relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento. Para los arrendamientos operativos, el ingreso de los arrendamientos, revelando por separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamientos variables que no dependan de un índice o una tasa. Transacciones de ventas con arrendamiento posterior. Si una entidad transfiere un activo a otra entidad y la primera toma en arrendamiento ese activo de la segunda, el arrendatario vendedor y el arrendador comprador contabilizará el contrato de transferencia y el arrendamiento aplicando los párrafos del 99 al 103. Evaluación de si la transferencia del activo es una venta. Una entidad aplicará los requerimientos para la determinación de cuándo se satisface una obligación de desempeño según la NIF 15 para establecer si la transferencia de un activo se contabiliza como una venta de ese activo. La transferencia del activo es una venta si la transferencia de un activo por el arrendatario vendedor satisface los requerimientos de la NIF 15 para ser contabilizada como una venta del activo. El arrendatario vendedor medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento posterior en la proporción del importe en libros anterior del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por el arrendatario vendedor, y el arrendador comprador contabilizará la compra del activo aplicando las normas que correspondan y el arrendamiento aplicando los requerimientos de contabilización del arrendador de esta norma. La transferencia del activo no es una venta si la transferencia de un activo por el arrendatario vendedor no satisface los requerimientos de la NIF 15 para ser contabilizada como una venta del activo. El arrendatario vendedor continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero igual a los recursos de la transferencia. El pasivo financiero se contabilizará aplicando la NIF 9 y el arrendador comprador no reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero igual a los recursos de la transferencia. El activo financiero se contabilizará aplicando la NIF 9. Excepción temporal que surge de la reforma de la tasa de interés de referencia. Un arrendatario aplicará el párrafo 42 para contabilizar una modificación de un arrendamiento requerida por la reforma de la tasa de interés de referencia. A ese propósito se requiere una modificación del arrendamiento por la reforma de la tasa de interés de referencia si y solo si éste cumple con estas dos condiciones. A. La modificación es necesaria como consecuencia directa de la reforma de la tasa de interés de referencia y B. La nueva base para la determinación de los pagos por arrendamiento es económicamente equivalente a la base anterior, es decir, a la base inmediatamente procedente a la modificación. Comentarios. Gracias por su atención.